En la Edad Media, el cristianismo estaba dividido en dos: los cristianos ortodoxos de la Iglesia romana que creían en el poder papal y los cristianos protestantes que se rebelaban contra Roma. Un día llegaron a Praga dos extranjeros que venían de Inglaterra. Ellos eran considerados traidores de la Iglesia, ya que atacaban públicamente al Papa. Por esto, fueron obligados por la Iglesia a mantenerse en silencio y, como no podían hablar, fueron directamente a una plaza pública donde, usando sus dotes artísticos, dibujaron dos enormes cuadros. El primero representaba a Cristo entrando a Jerusalén sobre su asno, seguido por sus discípulos que vestían ropas andrajosas, y el segundo cuadro mostraban al Papa sobre su caballo real, vestido de trajes majestuosos con 3 coronas de oro, acompañado por sus cardenales envueltos en ropas lujosísimas. El pueblo entero se aglomeraba para ver estas pinturas, cautivando tanto a ricos como pobres. Obviamente las críticas llegaron hasta las puertas de la Basílica de Praga, y los sacerdotes, enojadísimos, empezaron a hacerse preguntas de cómo habían hecho tanto revuelo si no podían hablar. Lo que no llegó a prever la arrogancia de la Iglesia es que una imagen, a veces, vale mucho más que 1000 palabras. El oscurantismo se entiende históricamente como un periodo bastante rígido religiosamente, donde la libertad de pensamiento estaba absolutamente quebrada. La época medieval se convirtió en una etapa sombría debido a que la Iglesia romana únicamente tenía la razón, y si te oponías a ellos, lo más probable es que te persiguieran hasta matarte. Martín Lutero, mientras era juzgado por defender su posición, les dijo en un tono nada amigable: ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla. Y es esta: no someteré mi fe ni al Papa ni al Concilio, porque es tan claro como la luz del día que ellos están en el error. Bienvenidos a todos una vez más. Esto es 5 Hechos, Oscurantismo. En los libros de texto se entiende como oscurantismo al período que abarca entre la caída del Imperio Romano del siglo V y el Renacimiento del siglo XV, cuya característica principal fue que estaba dominado casi en su totalidad por la Iglesia, donde el temor, el castigo y la represión eran cosa de todos los días. Incluso los sacerdotes eran los únicos que podían hacer uso de la razón y la conciencia. Por otro lado, y lamentablemente para los reyes, la Edad Media era la época del feudalismo, que terminó obligando a los reyes a compartir su poder con la Iglesia. Por otro lado, y si ya jugaste al Assassin's Creed, fue una etapa donde el Tribunal de la Inquisición hizo de las suyas, asesinando y encarcelando cruelmente a quienes se oponían a cualquier cosa que salga de la boca de la Iglesia. Lamentablemente, existía mucha ignorancia debido al analfabetismo, y todos se comieron el verso de que Dios era inaccesible y castigador. Por eso, algunos se internaron en el bosque metiéndole ficha a la magia y otras cosas turbias, ya que era lo único que tenían a mano. Por si ya no te había quedado claro, la religión estaba metida en cada aspecto de la vida del ser humano, como ahora la tecnología, más o menos. Pensamientos como el purgatorio, las enfermedades y los estatus sociales de las personas eran claros indicios de la santidad de estas, o la maldad que había en ellas. Si llevabas una vida recta ante la Iglesia, no podías enfermarte ni ser pobre. ¿Estudiar? ¿Para qué? Menos mal que no me tocó vivir en esa época, pues si no capaz que confundían mi alergia con una posesión de Satán o alguna otra cosa de ese mambo. Por otra parte, en la etapa del Renacimiento, Galileo Galilei, considerado el padre de la ciencia moderna, se enfrentó a la Inquisición un par de veces. Las luchas contra el papado no fueron fáciles, pero resistió el peso debido a su manera de representar las cosas. Para él, la ciencia era todo, e intentó romper el dogma religioso mediante la física y la astronomía. A ciencia cierta, muy poco conocemos la cantidad exacta de personas asesinadas directa o indirectamente por la Iglesia romana durante la Edad Media. Existen algunos datos que tiran unas cifras aproximadas entre los 50 millones hasta los 150 millones de personas.
una completa locura. Aunque hace algunos poquitos años, poquitos posta, corte a principios de los 90, recién Juan Pablo II salió a pedir perdón por lo que le hicieron a Galileo y recién el último papa, Pancho I, se disculpó públicamente por la Inquisición. Antes de esto, la Iglesia rechazó las persecuciones religiosas del pasado. Las rechazó, no existieron. Así que para tu tranquilidad, mi querido suscriptor, esto de la Inquisición y las hogueras ya no existe. Lo cierto es que estas cifras estrafalarias van saliendo a la luz cuando en muchos registros literarios se muestran pueblos enteros destruidos por ser protestantes. Por citar algún ejemplo, los valdenses de los Alpes italianos fueron visitados por, y escuchá bien, 36 persecuciones aterradoras que casi acababan con el pueblo entero. Una de las últimas guerras religiosas fue la Guerra de los 30 Años, en Alemania, promovida por los jesuitas, logrando que el sur de Alemania se convirtiera en un desierto debido a la cantidad de crímenes que se mandó la Inquisición. Los castigos iban desde la carcelación hasta la muerte. Las atrocidades hechas a los enemigos y a lo de las clases inferiores no tenían límites. Esclavitud, todo tipo de violación a mujeres y niños, decapitación y pena de muerte en la hoguera como el castigo oficial por la Iglesia Católica debido a la herejía y traición. Uno de los trucazos más importantes que se tiró la Iglesia durante este periodo fue el de apropiarse casi en su totalidad de las instituciones educativas. Si bien a los muchachos de la Inquisición les encantaba quemar libros y todo ese tipo de cosas, también elaboraron un plan de respaldo por si les había quedado algún que otro librete sin quemar. Como dije anteriormente, la educación era algo que prácticamente se reservaba para las personas ricas y ligadas a la Iglesia, pero para eso también le complicaron la existencia a aquellos que intentaron aprender por su cuenta. Los tipos literalmente complicaban la escritura de los textos para que se volviera todavía más difícil poder aprender a leer. Incluso también lo aplicaron a la Biblia. ¿Tener tu propia interpretación de los libros sagrados? ¿Para qué? Si total tenemos a uno con sotana que nos dice que le demos toda la plata. Si no, Dios nos manda a quemar por herejes. En los tiempos que corren es casi imposible que no hayamos, aunque sea leído o jugado, algún juego con una ambientación medieval. Si bien la realidad del medioevo era medio como que un embole, la realidad es que muchos desconocen que más allá de los caballeros templarios también existieron magos con todas las letras, o más o menos, obvio. Durante este periodo existieron muchas personas que, y medio celosos de los curas que se guardaban todo el poder divino para ellos, decidieron internarse en la oscuridad del bosque para buscar a Dios mediante todo tipo de rituales dignos de la bruja de Blair o Gandalf. La realidad detrás de estos hombres y mujeres era que muchos de ellos, y sin saberlo, exceptuando a los que intentaban convocar a Satán o a Dios, estaban haciendo ciencia. Muchos de los aportes que hoy conocemos de la Edad Media sobre las ciencias naturales se la debemos a estos tipos. Medicina, anatomía, botánica y biología en general. Todo esto, en parte, alguna vez y en el principio, se vieron como magia. Martín Lutero fue un teólogo alemán que en su momento criticó duramente a la Iglesia romana. Algo que notó Martincito fue que decir que Dios era un sádico sanguinario con una sed insaciable de castigar cuan Punisher no era una muy buena propuesta de marketing como para atraer a los fieles a la Biblia. Su plan, a grandes rasgos, era transformar las iglesias ortodoxas en iglesias protestantes, donde lograran cambiar la idea de una autoridad papal, pero Lutero no se las vio nada fácil. Al principio sirvió como sacerdote de la Iglesia Católica, donde también fue severamente juzgado por la Inquisición. Lo que a Lutero al parecer no se le daba muy bien era este tema de la paciencia. Ya un poco harto de tanta intensidad por parte de sus cazadores, decidió publicar su protesta en 95 tesis, nada más y nada menos que en la puerta de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, donde próximamente imprimiría bajo el nombre Cuestionamiento al Poder y Eficacia de las Indulgencias. Esta historia obviamente no terminó ahí, ya que por supuesto la iglesia lo obligó a retractarse, pero firme a sus ideas, conformó la primera iglesia protestante, donde ratificó la doctrina de que el hombre puede salvarse solo por su fe, sin la necesidad de sacrificio, siendo la misma persona la responsable de su acercamiento a Dios y no
de un ente externo. Hoy en día el legado de Martín puede verse reflejado en las estadísticas de países como Estados Unidos, donde el 79,8% de la población total, que dice ser cristiana, tan solo el 26,8% es católica y el 61,4% restante pertenece a la iglesia protestante u otras ramificaciones. Como ya sabemos, el oscurantismo fue la época dogmática por excelencia. Era el poder de la Iglesia romana la que mantenía controlada la sociedad entera y sus reinos. Europa no era la misma, abatida por su oscuridad, rígida y silenciosa. Permanecía como títere del Vaticano. Puedo imaginarme a una víctima y a su agresor, o a una mujer que es maltratada por su marido. Aunque ya la época de la Inquisición pasó y las religiones se multiplicaron, la misma problemática se mantiene en hogares, en relaciones y en espacios laborales. Vemos cómo la imposición, la dureza y la rigidez siguen silenciando a millones de mujeres, hombres, jóvenes y niños. La única diferencia es que hoy en día contamos con la educación, el internet y los libros. Ellos nos libraron de la ignorancia y tenemos la capacidad de entender, observar y analizar las situaciones para construir nuestra propia filosofía de vida. La supremacía papal aún existe. De hecho, nos vendieron al Papa como un actual tipazo, pero perdió credibilidad al pasar los años. La Iglesia ya hace algunos años está atravesando una crisis, y esto es inevitable, porque algún día se van a cansar de tirar en la dirección contraria al resto de la humanidad. En mi adolescencia fui una persona sumamente crítica con esta, pero a medida que pasan los años me voy dando cuenta de que la Iglesia tiene una certeza, que a este paso siempre serán cómplices de su propia perdición.